Hermanos, buenos días. Mucho trabajo. Estamos viendo en este momento la semana 9 de nuestro libro La Esperanza, lección número 22. Ya sabe que hemos hablado mucho del Antiguo Testamento. Hemos pasado la semana pasada al Nuevo Testamento, donde comenzamos a hablar acerca de la persona de Jesucristo, y nos vamos a mantener por algunas semanas hablando de la persona de Jesucristo. Entonces, el motivo que tengo para hacer este video es para que usted pueda avanzar en su libro. Ya sabe que lo que decimos aquí tiene que ver mucho con las respuestas programadas que debieran estar en tu libro. No obstante, no quiere decir que esto sea un dictado, quiere decir que tú tienes que leer los versículos de tal manera que puedas sacar tus propias conclusiones. Déjame compartir pantalla y esperamos hacer de este estudio algo, no digo corto, pero por lo menos lo suficientemente atractivo para que puedas seguir avanzando en tu crecimiento en la vida cristiana. Déjame compartir pantalla por un momento. Y espero que sí estás viendo esta pantalla aquí. Y estamos en la semana 9, ¿sí? Y en esta semana 9 dice, antes de comenzar su ministerio, Jesús fue tentado personalmente por Satanás, pero resistió esas tentaciones, citando las escrituras, ¿okay?, del Antiguo Testamento. Y eso es uno de los puntos importantísimos que queremos que usted pueda entender. El creyente verdadero es una persona que está retada a confrontar todos los días a Satanás. Mira lo que dice Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora, nosotros sabemos muy poco de la vida de Jesús, ¿no? Especialmente de este tiempo donde Jesús, en su edad temprana, ¿no? Más o menos de los 12, 13, 14, 15 hasta los 30 años, ¿no? Pero Lucas, capítulo 2, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sabe? Posiblemente esto es lo único que necesitamos saber, que Jesús tenía un crecimiento correcto en sus estudios y en su vida física y sobre todo en su vida espiritual. Esa debe ser también nuestro objetivo en nuestro crecimiento y más cuando somos padres en el crecimiento de nuestros hijos. ¿Okay? Ahora, nosotros necesitamos recordar lo que pasó en el huerto con Eva. ¿Ok? Entonces, ¿cómo respondió Eva cuando fue tentada por Satanás? ¿Y cómo responde Jesús cuando es tentado en ese momento? Y eso lo vamos a ver ya en el punto o el punto F o el punto G, hablando del estudio que tenemos. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 4, vemos a un Jesús que había ayunado por 40 días y por 40 noches, dice la escritura, ¿no? Entonces, quiere decir que Jesús tenía una disciplina de ayunar. Ahora, el ayuno en la Biblia es una práctica
que no solamente lo realizaban los judíos, sino es una práctica bastante recomendable. Existe un ayuno, ¿cómo se dice? Un ayuno de salud, ¿no? Un ayuno que ayuda mucho al cuerpo a desintoxicarse, ¿no? Pero existe este tipo de ayuno que era un ayuno espiritual. Jesús se había abstenido de comer, ¿no? Con el fin de concentrarse y dedicarse a tener esta comunión que Dios requiere. Ahora, en ese sentido, Jesús era el ejemplo. Ahora, alguien me dijo, pastor, ¿nosotros debiéramos de ayunar? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Ahora, quiero que entienda que no es una orden, es una práctica. ¿Que deberíamos usarla? Claro que sí. ¿Que debe tener un propósito? Claro que sí. Ahora, Jesús ya estaba en todo su ministerio, estaba realizando eventos importantísimos. Jesús necesitaba y requería de la comunión y de la ayuda de Dios, en ese sentido. Entonces, Satanás se da cuenta de que Jesús humanamente tiene hambre, ¿no? Y él tienta a Jesús para que Jesús pueda crear, ¿no? Pan de las piedras y romper su ayuno, satisfaciendo el apetito que tiene su cuerpo. Ahora, déjeme decir que en la región donde se encontraba Jesús haciendo el ayuno, y es archi y mundialmente conocido, que las piedras que están allí, aún en la actualidad, tienen la forma y hasta el color de un pan. Así que esto se hacía y se hace mucho más apetecible, o se hacía mucho más apetecible para la persona de Jesús. Entonces Jesucristo cita un versículo del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, y dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Okay, hablando de lo que había pasado con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, ¿no? Entonces le dice Jesús a Satanás, ¿no? Es algo que está registrado. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las palabras de Dios registradas en la Biblia satisfacen nuestras necesidades espirituales. De eso se trata. De eso se trata. ¿Tienes necesidades espirituales? La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios es alimento. Muchos versículos lo pueden decir. Ahora vemos en Mateo capítulo 4, versículos 5 al 7, ya les he leído desde el inicio, está hablando de la segunda tentación, en donde Satanás lleva a Jesús al pináculo del templo de Jerusalén. Este pináculo del templo es bastante especial. Desde ahí se podía apreciar toda la ciudad. Este pináculo era como una gota de lágrima, ¿ok? Hasta el día de hoy aparece esta idea en la mente de los judíos, porque Jesús lloró, ¿ok? Y Satanás desafía a Jesús a probar que él era el Hijo de Dios. Y le dice, salta de este templo para que vengan tus ángeles, ¿no es cierto? Y te sostengan. Entonces Jesús sabe que es una tentación. Y Jesús cita la palabra de Dios en el Salmos 91, 11 y 12, donde dice, cantad a Jehová que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, para el que demanda la sangre, para que el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Deuteronomio capítulo 6, si más no me equivoco, versículo 16 dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Mesea. Es interesante. Jesús asume y le dice, él ya no le contesta a Satanás de una manera sencilla, le contesta con una represión, ¿no? Lo reprende, dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y él mismo, Jesús, en ese momento se autodefine como el Señor y como el Dios de toda criatura. Aparece la tentación número 3, la tercera tentación, versículos de Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11, en donde ahora Satanás otra vez lo lleva a Jesús a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo, ¿no? Y la gloria de ellos. Y
él le promete a Jesús que le iba a dar todos esos reinos si tan solamente Jesús se postraba y lo adoraba. Ahora, Jesús responde de una manera interesante, pero fuerte, muy fuerte. Le dice, vete. Ahora, esta expresión en el hebreo es una expresión de lárgate de aquí. ¿Ok? Luego el Señor Jesús cita este versículo del Antiguo Testamento donde le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿No? Interesante lo que Jesús le plantea a Satanás y le dice, vete de aquí, lárgate. ¿Ok? Ahora, la vanagloria de la vida, la vanagloria de los ojos, todo eso estaba Satanás tratando de ofrecer a Jesús y Jesús rechaza todo esto en el nombre de Dios. Ahora, en este punto F, nosotros vemos cómo es la diferencia entre Jesús y Eva. Porque Eva cedió a las propuestas de Satanás. Jesús resistió a las propuestas de Satanás. Eva fue llevada a dudar de la palabra de Dios y Jesús cita la palabra de Dios con extrema confianza. La desobediencia de Eva mostró que era débil. La obediencia de Jesús a Dios reveló su fortaleza espiritual. Si tuviéramos que definir cómo es Jesús en este momento, pudiéramos decir estas palabras y muchas otras. Jesús era fuerte, Jesús era audaz, Jesús era resistente, Jesús era valiente, Jesús era fiel, Jesús era resuelto y tú puedes poner otras palabras más. Recuerda, en la parte inferior de la lección tienes varios cuadros para marcar qué te señala la lección acerca de Jesús. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir y estar contigo. Otra vez, recuerda, avanza la lección número 22, te va a ayudar mucho a tu crecimiento espiritual. Nos estamos viendo pronto, ora por nosotros, que Dios te bendiga. Nos vemos.